Yo entiendo que esto es un tema que quizás para los abogados no es el tema normal, el de común denominador que se maneja, pero quizás la compañía administradora sí lo conoce un poco más. Porque solemos relacionar lo que son las auditorías con contadores, con administradores, con todo lo que tiene que ver con números. Un poco lo que vamos a ver hoy: auditoría interna, auditoría externa, quién es quién, auditoría de cumplimiento, sistema integral de administración de riesgo, que creo que ya vieron con Pedro, ¿no? Hubieron algunos conceptos, ¿hubieron visto nada con Pedro de sí, prevención de estimación? Sí, ya tuvimos una clase el martes. Ok. Las auditorías como tal, esto es importante el punto 4, porque entiendo que hay dinámicas para hacer ejercicios, no tareas, entonces la tarea va a ser hacer un plan de auditoría. ¿Okay? Y las perspectivas para las auditorías, para que vean que no solamente son para contadores, administradores, sino que estamos todos. Entonces empecemos un poco. ¿Cuáles son las profesiones que involucran auditoría? Cuando hablamos de auditoría, como les comenté, vemos siempre que son temas numéricos, entendemos que son... ¿Se puede retirar esta silla? Esta. Claro. Si era la auditoría que se hace a sujetos obligados, como por lo menos son bancos, seguros y sector valores, que deben presentar sus estados financieros auditados por un tercero, a la superintendencia. De igual forma, y contadores públicos. ¿Por qué? Porque cada una de estas especialidades valida que se esté cumpliendo con determinada legislación, determinadas normas. Los administradores con los temas contables, igual que los contadores públicos, el sistema con los temas de sistemas, las empresas que están usando SAP o cualquier otro sistema de contabilidad, y vemos la idoneidad y también la transparencia de cada uno de los sistemas. Y los abogados, los temas de cumplimiento, sean temas de impuestos o regulatorios, como son los temas de legitimación de capitales. Pero ¿qué debe tener un auditor? Debe ser crítico, debe ser especialista. Los auditores no son personas que se sientan y comienzan a leer sobre algo y lo saben, no, tienen que tener un background, y vamos a ver más adelante, existen registros para hacer las auditorías. No cualquier persona puede hacer una auditoría, por ejemplo, de un banco, y debe ser capaz de presentar resultados, ¿okay? Pero basado en evidencias, ¿okay? Esto es muy importante. Todas las auditorías son basadas en evidencias. Nosotros en auditoría decimos papeles de trabajo, ¿okay? Si voy muy rápido o tienen inquietud, por favor me avisa. Pero vamos a hablar de las similitudes y diferencias que puede tener la auditoría externa e interna. Si les pregunto, ¿qué tienen por auditoría interna? ¿Qué me dirían? No, todos al mismo tiempo. Está dentro. ¿Y qué tienen por auditoría externa? Ok, pero no. ¿Qué hace una auditoría interna? La auditoría interna, a diferencia de la auditoría externa, es la que valida que los procesos que estén implementados en una organización se cumplan en su cabalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la auditoría interna? Es la que levanta la mano: no lo estás haciendo bien, mejora esto debes hacerlo de otra forma, y también alerta sobre posibles riesgos de incumplimiento o riesgos de fraude en algunas organizaciones. Las auditorías externas, como denominador, es que estas lo que hagan es que aseguren que lo que se hizo dentro de una organización es así. Por ejemplo, el ejemplo más claro son los estados financieros. Ven los auditores, revisan los estados financieros que emite una organización y dice que todo cumple con cabalidad de acuerdo a las normas que regulan a esa organización. ¿Ok? Pero también tienen unas similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? Tienen que ser transparentes. Deben ser apoyadas por el gobierno corporativo de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener los recursos técnicos y financieros. Cuando hablamos de autoridades externas, obviamente cuando una empresa contrata un externo, piensa que tiene por lo menos los conocimientos técnicos, pero también debe contar con los recursos tecnológicos que tiene la organización. O sea, el gobierno corporativo de la organización debe darle esos recursos al externo. Ajá, transparencia, conocimiento, experticia. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno. ¿Cómo? O sea, tiene que ser objetivo. Objetividad, ¿eh? Tiene que tener criterio técnico. Sí. Para Criterio técnico con conocimiento técnico, correcto. Imparcialidad. Imparcialidad. ¿Qué piensan cuando hablan de una auditoría? En general, cuando piensan que alguien va a hacer una auditoría en algo en particular. Revisión. Revisión. Vamos a ver, quizás este ejemplo sea un poco, sin entrar en lo político, yo creo que es el ejemplo más. Cuando hacemos una auditoría o una votación, ¿qué es lo que esperan ustedes del auditor? Que digan los valide los resultados. Que presente un informe. Que siempre quieren ustedes que presente un informe objetivo, ¿no? Eso es algo también similar
Muy bien. Algo similar que tiene la auditoría interna y externa. ¿Ok? Siempre tiene que presentar un resultado. Todo proceso de auditoría, indistintamente que sea la interna o la externa, debe tener un resultado. Y el resultado de eso puede ser comprobable. Y aquí vuelvo a lo que le dije antes. Tiene que tener evidencias. ¿Ok? Toda opinión de un auditor debe tener evidencia. Tiene que estar sustentado en un papel de trabajo que en función al tipo de auditoría se maneja. Quería traerles un poco lo que es el rol del auditor interno, porque en aras de lo que pienso que este diplomado, me focalizaría un poco más en la auditoría externa, porque en la auditoría interna normalmente no se ven los abogados u otros especialistas. ¿Por qué? Porque la auditoría interna ven muchos los que son temas de proceso, pero no hay que dejar de conocer lo que es una auditoría interna. ¿Qué hacen? Evalúan riesgos, evalúan controles, políticas y procedimientos dentro de la organización y hacen un reporte al director. Cuando vemos los reportes, identifican deficiencias, identifican aspectos de mejoras, pero el auditor interno, distintamente al externo, debe tener un plan de seguimiento de esas debilidades detectadas durante la auditoría. Les pongo un ejemplo. Hay una auditoría. ¿Quién aquí trabaja en alguna empresa? Ninguno. Aparte que no sea banca, porque. ¿No? Bastante en Simple TV. Simple TV. ¿En qué área? En legal. ¿Comargo? Sí, una vez era malo. Sí, simple es cliente de nosotros. Pero vamos a poner quizás un proceso sencillo. Procura. Una organización que hace un proceso de compra de bienes y servicios. ¿Okay? Viene auditoría interna y detecta que quizás lo que es el proceso de aprobación de la compra es la misma persona que hace el pago. ¿Okay? Aquí hay un tema de controles. ¿Por qué? Porque la persona, cuando hablamos de organización, la persona que autoriza la compra no puede ser la misma que desembolsa. Por un tema, ¿okay? Que no haya una colusión ahí. Entonces, cuando de repente una auditoría interna detecta este hallazgo, tiene que venir acompañado su reporte o informe con un plan de seguimiento periódico, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, para determinar que ese hallazgo fue solventado, fue subsanado, fue mejorado. ¿Okay? Eso es uno de los puntos muy importantes de la auditoría interna. De nuevo, la auditoría interna es una auditoría que permite detectar mejoras dentro de una organización o dentro de un proceso determinado. ¿Lo ven? ¿Sí? Características de la función de auditoría interna: debe ser especialista, como le dije antes, debe estar apoyado por el buen gobierno corporativo. ¿Alguien sabe lo que es un buen gobierno corporativo o entiende lo que es un buen gobierno corporativo? Sería bueno que retomaras un poco, pues, Sí. como hay. Ok, ¿conocen la legislación venezolana referente al buen gobierno corporativo o de dónde viene lo que es un buen gobierno corporativo? Bueno, vamos a hacerlo porque esto es interesante. Buen gobierno corporativo en Venezuela se ha adoptado recientemente. La frase o el concepto del gobierno corporativo viene de temas como fue Enron. Enron fue un caso muy sonado en Estados Unidos, donde hubo un tema de fraude con los estados financieros. A raíz de estos temas, donde han existido fraude, se han determinado algunas normas, más que todo para las empresas que cotizan en la bolsa, para que exista un buen gobierno corporativo, que exista transparencia, equidad y unidad de lo que gobierna una entidad. En Venezuela, lamentablemente no tenemos una legislación como tal, lo que tenemos son providencias. En Sunaval tenemos la 001, que dicta lo que son las normas de buen gobierno corporativo para las empresas reguladas por el sector bursátil, y recientemente sacaron la de seguros, que ahora todas las empresas del sector seguros, esa la sacaron, si no me equivoco, la Gaceta fue el 3 de septiembre de este año, donde sacaron 60 resoluciones o providencias, y una de esas es de buen gobierno corporativo. La idea es que toda entidad tenga una buena gobernanza, donde dé temas técnicos, económicos, a todas las áreas como tal, y también auditoría interna. ¿Ok? Eso es un poco, porque más adelante nos va a tocar un poco más a profundidad lo que es buen gobierno corporativo. La auditoría interna debe tener análisis y debe tener integridad, rendición de cuentas e independencia. Eso es muy importante. ¿Qué sucede? Las personas que quizás, como las compañías que están en banco, saben que no puede existir
una supervisión en áreas específicas. Por lo menos la unidad de cumplimiento debe reportar directamente a la Junta Directiva, el presidente y la auditoría interna también. ¿Okay? Deben una independencia. Ok, las auditorías de cumplimiento. Vieron entonces algo con Pedro de lo que son las normativas de legitimación, pero no lo profundizaron mucho. ¿Alguien sabe lo que es el GAFI? ¿Me pueden decir? Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Y a qué se dedica el GAFI? ¿O a qué se dedica el GAFI? Es un organismo que es el que emana las 40 recomendaciones Okay. y en virtud de ahí cada país debe aplicarlo, pues, de acuerdo a su normativa interna. El aspecto importante es el GAFI. No es un ente gubernamental, es multilateral, está compuesto por muchísimos países, tiene más países que adscritos que la FIFA. Sí. ¿Okay? Establece 40 recomendaciones que no son obligatorias, pero si no las cumples, te toman, te pechan y eso te perjudica en el sistema financiero internacional. Venezuela no está en el GAFI, está en el GAFIC. ¿Okay? Está el GAFIC, está el GAFILAT, Venezuela está en el GAFIC, en lo que es el Caribe. Nunca he entendido eso, pero bueno, estamos allá. Y recientemente Lo que pasa es que el GAFIC se creó primero. Sí, pero En igualito... 1992, pero además el principal problema de Venezuela y la principal amenaza es el tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas está bastante centralizado pues, en todo lo que es por el tema marítimo. por eso nunca se cambió cuando nació el GAFILAT. Pero tampoco supe si lo solicitaron, creo que tampoco fue algo que yo... Tampoco nos interesa. Pues. Exacto. Bueno, porque en el momento entendíamos que era... Ay, ya tiene... No, pero venga usted aquí. Permiso. Bueno, sí, en efecto, establecen 40 recomendaciones que no son obligatorias, por el que no las cumple, lo pechan de manera internacional, sistema financiero internacional. Existen dos listas, la lista gris, la lista negra, o lo que ellos dicen, los países no cooperantes, y con los que tienen aspectos de mejora. ¿Ok? No cooperantes tenemos los países como Zimbabue, Corea. Myanmar está en la lista negra. ¿Cuál? Myanmar. Ya, Corea. ahorita metieron a Angola, metieron Angola, 4 exacto. países más. Ajá. Y en la lista gris estamos nosotros con otra serie de países que a raíz de la relación mutua que tuvimos recientemente. Que para no enfocarme mucho ahí, salimos bastante deficientes, no tenemos ningún aspecto de cumplimiento, tenemos cumplido parcialmente o no cumplido. Son como 20 cumplidos parcialmente. Ok, pero bueno, el tema es de... Y los países que son paraísos fiscales, eso no está mal pensado. Lo que pasa es que hay un tema ahí y de debate, que es un paraíso fiscal. Bueno, ignorancia lo que entiendo es que donde va esa gente que se roba los reales, los guarda allá. Ella lo decía, con la finalidad. Y a mí me parece es una hipocresía internacional que entonces hay que hay países que se prestan para eso y nadie dice nada. Sí, quizás entra mucho más en tema porque es un tema de debate. Entendemos por paraíso fiscal un país donde la legislación tributaria es muy flexible. ¿Okay? Que eso